Bienvenidos al canal de Huellas del Corazón. ¿Qué harías si una pequeña acción pudiera cambiar por completo tu destino y el de quienes te rodean? En una noche de lluvia torrencial, entre las antiguas calles de España, un hombre detiene su coche frente a una mujer desconocida, que sostiene con fuerza a un pequeño niño en sus brazos. Una decisión fugaz, una puerta que se abre, y desde ese momento, sus vidas nunca volverán a ser las mismas. Cuando la compasión choca con el destino, cuando un pasado doloroso comienza a revelarse, ¿podrá la bondad compensar las pérdidas? ¿Tendrá alguien que ha vivido en la oscuridad el valor suficiente para salir a la luz? Y cuando el amor llega sin avisar, ¿será un regalo o una nueva prueba del destino? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios, ¿vale? El bullicio de una noche agitada envolvía Mérida, España, mientras Emiliano, con su elegante porte y presencia magnética, recorría con paso seguro el salón principal del evento. Era imposible no fijarse en él. Un hombre de mediana edad, alto, de cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, con un traje hecho a medida que acentuaba su figura atlética. Sus ojos, de un marrón profundo, proyectaban una mezcla de concentración y melancolía, como si llevaran consigo la memoria de un pasado difícil de olvidar. Emiliano era más que un arquitecto renombrado, era un visionario. Desde los inicios de su carrera, había destacado por su enfoque innovador que fusionaba funcionalidad y estética. Sus edificios, con líneas limpias y diseños audaces, no solo transformaban paisajes urbanos, sino que también respetaban su entorno natural. La prensa especializada lo apodaba el arquitecto del alma, por su habilidad para convertir simples estructuras en espacios que conectaban emocionalmente con las personas. Sin embargo, detrás del éxito y los aplausos, Emiliano era un hombre marcado por las pérdidas. Desde la repentina muerte de su esposa hasta la responsabilidad de cuidar a su padre, había aprendido a canalizar su dolor en su trabajo. Cada proyecto que diseñaba parecía tener una parte de su historia personal, fortalezas que sostenían el peso de la tragedia y ventanales que dejaban entrar la luz de la esperanza. Esa noche, el evento era una oportunidad para que las élites contribuyeran a un propósito noble: recaudar fondos para viviendas sociales. Para muchos, solo era una excusa para exhibir su riqueza. Para Emiliano era algo más. Había donado no solo diseños, sino también tiempo y recursos, con la firme convicción de que la arquitectura podía cambiar vidas. Entre los asistentes, una figura se destacó al acercarse a él. Era Carlota, una leyenda de la arquitectura, cuyas obras eran estudiadas en universidades de todo el mundo. Vestida con una sobriedad que contrastaba con la opulencia del entorno, su mirada llevaba el peso de la experiencia. Emiliano, verte aquí siempre es un honor, dijo ella, sus labios curvándose en una sonrisa calculada. He oído que, además de liderar proyectos revolucionarios, dedicas tiempo al cuidado de tu padre. Eso habla mucho de ti. Él inclinó ligeramente la cabeza, devolviendo la sonrisa con una cortesía contenida. Gracias, Carlota. Aunque la verdad es que mi vida no se define solo por el trabajo. Cada decisión que tomo está influida por las lecciones que aprendí de mi padre. Ella lo observó con atención, como si intentara descifrar los matices ocultos tras sus palabras. Los valores humanos siempre trascienden en la obra de un arquitecto. Tal vez por eso tu trabajo es tan único, Emiliano. La conversación continuó, mientras el resto del salón seguía iluminado por luces brillantes y ecos de risas. Pero para Emiliano,
Esa noche no era sobre glamour, era sobre honrar las raíces que le habían dado fuerza, incluso en los momentos más oscuros. ¿Cómo fue el evento, hijo?, preguntó Leandro con una mirada que reflejaba un interés genuino, pero también cierta curiosidad por saber cómo le había ido a su hijo en tan importante cita social. Lograron recaudar bastante. Fue un gran éxito. A pesar de estar rodeado de personas que se creen dioses por su dinero, la noche salió bien. Incluso pude conversar con Carlota sobre la importancia de nuestro trabajo para la sociedad, cómo debemos seguir aportando desde nuestras posiciones, respondió Emiliano mientras se sentaba al lado de su padre, dejando escapar una leve sonrisa de satisfacción ante los recuerdos de la velada. Tras un breve silencio en el que ambos reflexionaron sobre lo que había sido el evento, Emiliano se levantó con el propósito de preparar algo de comer. «Voy a preparar algo para comer. ¿Quieres algo en particular?», preguntó mirando a su padre por encima del hombro mientras se dirigía hacia la cocina. «Cualquier cosa está bien, hijo. No te molestes demasiado por mí», respondió Leandro con una sonrisa cansada pero sincera, su rostro marcando claramente los años que había vivido. Más tarde, después de la cena, Emiliano ayudó a su padre a acomodarse en la cama, ajustando las almohadas y asegurándose de que estuviera cómodo antes de retirarse a descansar. Mientras lo hacía, aprovechó para mencionar sus planes para el día siguiente, sabiendo que sería un día largo. «Papá, mañana tengo que viajar temprano para esa reunión sobre el nuevo proyecto que tanto hemos esperado. Organizaré todo aquí y la señora Ángela Morales se ha ofrecido a echarte un vistazo para que no te quedes solo», dijo, mirando a su padre con preocupación y cariño, como si quisiera asegurarse de que nada faltara antes de marcharse. Leandro, acomodándose en la cama con dificultad pero con una mirada de ternura, lo miró fijamente, admirando la dedicación y el esfuerzo de su hijo. «Eres un buen hijo, Emiliano. Ve y haz lo que tengas que hacer. Estoy muy orgulloso de ti. Sé que harás grandes cosas», respondió con una voz suave pero llena de emoción. En esos momentos, Leandro no solo pensaba en el éxito de su hijo, sino en todo lo que había tenido que afrontar a lo largo de los años. Cuando su esposa los dejó, él asumió solo la enorme carga de criar a Emiliano. A pesar de las dificultades económicas, siempre priorizó su educación. Creyendo que ese era el único camino hacia un futuro mejor, invirtió cada céntimo de su escaso dinero en los estudios de su hijo. Con esfuerzo y sacrificio, Emiliano aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron, trabajando incansablemente para alcanzar la carrera que hoy lo había convertido en uno de los arquitectos más renombrados de la región. Pero nunca olvidó el sacrificio de su padre. A pesar de su éxito, Emiliano siempre estuvo a su lado, apoyándolo y cuidándolo con el mismo amor y gratitud que Leandro le brindó en su infancia. A la mañana siguiente, Emiliano se despertó temprano, el corazón latiendo con nerviosismo ante la jornada que le esperaba. Sabía que esa reunión podría ser decisiva para el futuro de su carrera. Se vistió cuidadosamente, eligiendo un traje oscuro, bien cortado, que reflejaba su estatus, pero también su profesionalismo. Mientras se dirigía al coche, el cielo comenzaba a oscurecerse, y en cuestión de minutos, una lluvia torrencial comenzó a caer sin previo aviso. El conductor, acostumbrado a los horarios de Emiliano y a su rutina diaria, ya lo esperaba en la puerta. «Parece que el tiempo no nos ayudará hoy, señor Emiliano», comentó el conductor al verlo acercarse, mientras observaba con preocupación el cielo lleno de nubes. El tráfico en la ciudad vecina estaba completamente paralizado debido a la lluvia torrencial. Los coches avanzaban a paso de tortuga, y Emiliano se encontró atrapado en medio de la multitud, sin poder avanzar. A través de la ventana,
observaba la lluvia golpear el cristal, perdido en pensamientos sobre el día que le esperaba, cuando algo en la orilla de la carretera llamó su atención. Una figura, una mujer visiblemente desamparada, sostenía a un bebé recién nacido en brazos, tratando desesperadamente de protegerlo de la tormenta. Su imagen, tan vulnerable y desesperada, tocó el corazón de Emiliano de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, le dijo al conductor: «Detén el coche, por favor. Necesito ayudar a esa mujer». El conductor, preocupado por el retraso que esto podría ocasionar, y sabiendo lo cuidadoso que siempre era Emiliano con su ropa, se atrevió a advertirle: «Pero, señor Emiliano, va a mojarse y su traje se arruinará. Además, tenemos una reunión a la que llegar». Sin embargo, Emiliano, decidido a hacer lo correcto, respondió con firmeza: «No me importa el traje ni el retraso. Esa mujer y su bebé necesitan ayuda ahora mismo». Abrió la puerta del coche y se adentró en la lluvia, sin importarle el agua que caía a torrentes sobre él. Al acercarse a la mujer, le preguntó: «¿Puedo ayudarla? Usted y su bebé no pueden quedarse aquí, en esta lluvia. ¿Tiene algún lugar a donde ir? ¿Una casa?». La mujer, todavía sorprendida por el gesto, intentó proteger a su hija, envolviéndola más en su chaleco raído, y respondió rápidamente: «No, no tenemos a dónde ir». No entró en detalles sobre su situación, pero sus ojos reflejaban una desesperación tan profunda que Emiliano sintió la urgencia de actuar. Sin pensarlo, corrió de vuelta al coche bajo la torrencial lluvia, le pidió al conductor que abriera la guantera y de allí sacó un manojo de llaves. Volvió hacia la mujer, con la decisión escrita en su rostro, y mientras se presentaba brevemente le preguntó: «¿Cuál es su nombre?». «Liora», respondió ella, abrazando más a su hija para protegerla. «Liora, esta es la llave de la casa de mi padre. Está cerca de aquí. Él está viviendo conmigo por ahora, por lo que la casa está vacía. Puedo llevarte allí. Está cerca y es un lugar seguro». Con esas palabras, Emiliano extendió la mano con la llave, sabiendo que había tomado la decisión correcta. «Puede quedarse allí con su hija», dijo Emiliano, extendiendo el manojo de llaves hacia Liora con una expresión seria, pero llena de compasión. «Necesito irme ahora. Estoy retrasado para una reunión, pero mi conductor las llevará hasta allí». Tras entregarle las llaves a Liora, Emiliano volvió rápidamente al coche. Empapado por la lluvia, le informó al conductor con una voz firme pero apresurada: «Voy a ir a pie a la reunión. Por favor, llévele a Liora y a la niña a la casa de mi padre, que está cerca, y haga una parada en el mercado. Compre todo lo que necesiten: comida, ropa, pañales, lo que sea». El conductor, que ya conocía bien el carácter generoso de Emiliano, asintió sin dudar. «Déjelo en mis manos, señor Emiliano, me encargaré de todo». El conductor se despidió de Emiliano y se acercó a Liora, que estaba resguardada bajo la lluvia con su hija. Con una voz cálida y tranquilizadora dijo: «Vamos, no se preocupe, la llevaré a un lugar seguro. El señor Emiliano quiere ayudarla a usted y a su hija». Liora lo miró con desconfianza, su rostro marcado por una mezcla de miedo y duda. «No los conozco a ustedes. Ya he visto en las noticias lo que puede pasar. No puedo confiar tan fácilmente», respondió, apretando a su hija contra su pecho. El conductor, comprendiendo la ansiedad de Liora, intentó calmarla con gentileza. «Entiendo su miedo, señora, pero le aseguro que el señor Emiliano es un hombre de buen corazón. Solo quiere ayudar. Para mostrarle que hablo con sinceridad, mire, soy padre también. He trabajado con el señor Emiliano durante años. Es un hombre que verdaderamente se preocupa por los demás.
El conductor abrió su cartera y mostró algunas fotos de su propia familia. Liora, observando las fotos y la genuina expresión de confianza del conductor, empezó a calmarse. Aunque aún recelosa, algo en su interior le dijo que tal vez esta era una oportunidad real para encontrar refugio y seguridad. Finalmente, aceptó la oferta y con cuidado subió al coche, protegiendo a su hija de la lluvia mientras el conductor las llevaba a la casa de Emiliano. Antes de llegar, hicieron una parada en el mercado para comprar lo necesario: comida, pañales y algo de ropa para la bebé. Al final de la tarde, tras una reunión larga y agotadora, Emiliano salió del edificio y vio a su conductor esperándolo. Tan pronto como entró al coche, Emiliano preguntó: ¿Cómo les fue a Liora y a la niña? ¿Llegaron bien a la casa de mi padre? El conductor respondió: Sí, señor Emiliano, pero las dejé al principio de la calle. Pensé que sería más fácil para maniobrar el coche. Emiliano, algo sorprendido por la decisión del conductor, lo reprendió suavemente. Deberías haberlas dejado en la puerta de la casa, especialmente con esta lluvia y con una niña pequeña. Hizo una pausa, reflexionando por un momento. Pero está bien, ha sido un día ajetreado para todos. Mañana pasaré por allí para ver cómo están y asegurarme de que tengan todo lo que necesitan. Mientras miraba por la ventana del coche, Emiliano se perdió en sus pensamientos, preocupado por el bienestar de Liora y su hija. Se sentía seguro de haber tomado la decisión correcta al ayudarlas, pero la preocupación seguía rondando su mente. Al llegar a casa, Emiliano apenas había abierto la puerta cuando Ángela Morales, quien cuidaba de su padre en su ausencia, lo recibió con una noticia inesperada. Señor Emiliano, su padre, Leandro, tomó una copia de las llaves de la casa y se fue allí tan pronto como usted salió. Dijo que quería pasar unos días allá, que se sentía un poco mejor y algo aburrido, pero me parece que lo hizo a escondidas. No le he dicho nada, informó ella vacilante. Emiliano se sorprendió al escuchar la noticia. Se fue solo, pero sabe que no debería haberlo hecho, respondió preocupado por la salud de su padre. Ángela Morales lo interrumpió. Sí, se fue solo. Dijo que esperó a que usted viajara porque sabía que no lo dejaría ir así. Estaba decidido y afirmó que se sentía lo suficientemente bien como para estar unos días solo. Al escuchar que su padre había ido a la casa donde Liora y su hija se encontraban refugiadas, Emiliano no dudó ni un momento. Sin perder tiempo, le pidió al conductor que lo llevara allí de inmediato. Mientras el coche avanzaba rápidamente por las calles de la ciudad, la ansiedad de Emiliano crecía en su pecho. Al llegar a la casa, Emiliano sintió que su corazón se aceleraba al ver la puerta abierta y una ambulancia estacionada afuera. Un frío sudor recorrió su espalda cuando vio a su padre siendo cargado en una camilla. Su mente se nubló por completo y el pánico lo dominó. Corrió hacia adentro, sin poder comprender lo que sucedía, luchando por mantener la calma en medio de la tormenta emocional que lo invadía. Se acercó rápidamente a los paramédicos y con la voz temblorosa se presentó. «Soy su hijo. ¿Qué ocurrió?», preguntó, la ansiedad apoderándose de cada palabra. El médico lo miró con serenidad, pero la gravedad de la situación era clara en su tono. Su padre tuvo un derrame cerebral, pero afortunadamente su esposa estaba aquí y actuó rápidamente. Llamó a la ambulancia en el momento justo. Ella salvó su vida. Emiliano sintió un torbellino de emociones. Alivio porque su padre seguía con vida, gratitud por la intervención de Liora y un profundo susto por lo que casi había sucedido. Decidido, acompañó la camilla hasta la ambulancia, asegurándose de estar allí, junto a su padre, en este momento tan crítico.
La angustia seguía marcando cada uno de sus movimientos. Mientras el médico subía a Leandro al vehículo, Emiliano sentía que el tiempo se estiraba. Cuando la ambulancia finalmente arrancó, Emiliano volvió su mirada hacia la casa, buscando a Liora y su hija. Al encontrarlas, trató de controlar el nerviosismo que aún lo asfixiaba, pero la preocupación seguía grabada en su rostro, inconfundible. Liora, yo no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste. El médico pensó que eras mi esposa, dijo Emiliano, intentando suavizar la tensión del momento con una leve sonrisa que no lograba ocultar el miedo en sus ojos. Liora lo miró con una calma serena, pero su voz era suave, como si intentara aliviar la carga emocional de Emiliano. No hay nada que agradecer, señor Emiliano. Hice lo que cualquier persona haría. Estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado. Emiliano observó entonces las compras que Liora había hecho. Eran solo artículos básicos, lo mínimo necesario. Veo que solo compraste lo esencial. Podrías haberte tomado más tiempo. No tienes que limitarte, ¿sabes?, comentó él, preocupado, su voz mostrando un rastro de inquietud por si ella realmente tenía todo lo que necesitaba. Liora lo miró, y en sus ojos brilló una mezcla de gratitud y temor, como si temiera aprovecharse de la generosidad de Emiliano. «¿Usted ya ha hecho tanto por nosotras?», dijo, casi con vergüenza. Hubo un breve silencio entre ambos, donde Emiliano sintió una conexión humana profunda, como si los dos compartieran el peso de las dificultades, aunque de formas tan diferentes. Liora, realmente me gustaría saber más sobre ti y tu hija. ¿Cómo llegaron a esta situación? Si te sientes cómoda contándomelo, me gustaría escuchar, dijo Emiliano, su voz llena de una curiosidad sincera, deseando entender más de la vida de Liora para poder ayudar. Liora suspiró, mirando primero a su hija y luego a Emiliano, como si decidiera si debía abrir su corazón o guardarse su historia para sí misma. Finalmente, habló, su voz algo quebrada, pero firme. Nunca conocí a mi madre, empezó, y crecí con un padre que más parecía un extraño. Bebía demasiado y apenas me notaba. Emiliano la escuchó en silencio, percibiendo la dureza en cada palabra que ella pronunciaba. Quería estudiar, ¿sabe? Pero mi padre nunca me lo permitió. Leía a escondidas, después de que él se dormía, soñando con un futuro mejor. Liora hizo una pausa, como si intentara bloquear los recuerdos dolorosos antes de continuar. El tiempo pasó y las cosas solo empeoraron. Mi padre se hundía más en la bebida. Yo intentaba ayudarlo, pero no podía. Era un hombre brutal, la mayoría de las veces me daba miedo. Hasta que conocí a alguien, dijo, su voz temblando ligeramente. Emiliano escuchaba atentamente, sintiendo la angustia en cada palabra, su rostro reflejando la pena por lo que ella había vivido. Parecía perfecto, amable. Estuvimos juntos hasta que quedé embarazada. Fue entonces cuando realmente me asusté, pero pensé que finalmente tendría una familia. Liora suspiró, el dolor evidente en su voz. Pero cuando él supo del embarazo, me abandonó. Desapareció sin dejar rastro. Conseguí ocultarlo un tiempo, pero cuando mi padre lo descubrió, hizo una pausa, la emoción empañando sus ojos. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó Emiliano, su voz cargada de preocupación y tristeza. Liora bajó la cabeza, recordando aquellos días oscuros. Pedí limosna, viví en las calles, y cuando nació mi hija, fueron los mismos que vivían en la calle quienes me ayudaron. Estaba aterrada, desconfiada de todo y de todos,
pero tenía que ser fuerte por mi hija. Emiliano la miró profundamente, viendo no solo el dolor y el miedo en su rostro, sino también una fortaleza inmensa. Eres increíblemente fuerte, Liora. Tu historia es una lucha monumental. Liora sonrió tristemente, su expresión aún marcada por el sufrimiento. No tuve elección. La vida no fue amable, pero no podía rendirme. Por mi hija enfrentaría todo de nuevo. No sé cómo agradecerle por todo esto. Liora continuó, su voz quebrada por la emoción, como si cada palabra costara un esfuerzo inmenso. Cuando vi todos los libros de su padre sentí como si estuviera en el cielo. Yo amo leer, pero nunca tuve la oportunidad de acceder a tantos libros. Cada uno parecía un mundo entero, un refugio al que no podía llegar. Emiliano sonrió con una calidez que se extendió por su rostro, tocado por la sinceridad de Liora. Puede leer todo lo que quiera, Liora. Considere que esos libros también son suyos. Mientras Emiliano se preparaba para salir, se volvió hacia Liora, extendiéndole un sobre con una expresión seria pero llena de la más genuina preocupación. Aquí hay algo para ayudar con los gastos, dijo suavemente, casi en un susurro. Liora miró el sobre en sus manos, notando el peso del papel, como si al tocarlo pudiera percibir el esfuerzo detrás de cada billete. Con manos temblorosas, lo abrió cuidadosamente. Sus ojos se agrandaron al ver la cantidad de dinero, un despliegue de generosidad que la sorprendió profundamente. Emiliano, esto es demasiado. No puedo aceptar todo esto. Tartamudeó, su voz temblando, como si las palabras estuvieran llenas de una gratitud que no podía expresar completamente. Por favor, acéptelo, insistió Emiliano, con una sonrisa alentadora, pero también con una ternura visible en sus ojos. Usted lo necesita más que yo. Compre ropa, comida, todo lo que usted y su bebé necesiten. Unos segundos de silencio, cargados de emoción, se alzaron entre ellos. Liora sintió cómo una ola de lágrimas amenazaba con inundar sus ojos. No sé cómo agradecerle. Me está dando más que ayuda. Me está dando esperanza. La voz de Liora se quebró de nuevo, y Emiliano la miró, sintiendo una empatía tan profunda que no podía encontrar las palabras para responder. Finalmente, fue Liora quien rompió el silencio. ¿Puedo preguntar, Emiliano, ¿está usted casado? Emiliano suspiró profundamente, una sombra pasando por su rostro, como si las heridas del pasado todavía fueran frescas. Lo estaba, comenzó él, con una leve mirada perdida en sus propios pensamientos. Mi esposa falleció en un accidente, solo un mes después de nuestro matrimonio. Eso fue hace 3 años. Liora se llevó la mano a la boca, sorprendida y triste por la revelación. El dolor en sus ojos era evidente, pero su voz fue suave y llena de compasión. Lo siento mucho, Emiliano. No tenía idea. Emiliano movió la cabeza ligeramente, como si el peso de los recuerdos fuera demasiado pesado para ser cargado por mucho tiempo. Está bien. Fue difícil, pero aprendí a vivir con ello. El dolor nunca desaparece por completo, pero aprendemos a seguir adelante, ¿verdad? Liora asintió lentamente, sintiendo una conexión inesperada con Emiliano, como si en ese instante ambos compartieran la misma tristeza, el mismo vacío. Emiliano se levantó, tomando sus llaves con determinación. Bueno, tengo que irme ahora, pero, por favor, siéntase cómoda aquí, y si necesita algo, no dude en llamarme. Gracias, Emiliano, dijo Liora, sinceramente, con la voz suavizada por la gratitud. Por todo. Emiliano asintió.
su sonrisa triste reflejando la calma que no sentía por dentro. Cuídese, Liora, y recuerde, usted no está sola. Con esas palabras, salió, dejando a Liora sentada, envolviendo a su hija en sus brazos, mientras una mezcla de gratitud, esperanza y una nueva sensación de no estar tan aislada se instalaba en su corazón. Emiliano regresó a su casa, su mente llena de pensamientos sobre el encuentro con Liora y su historia, sus luchas y sacrificios. El peso de la vida de Liora seguía pesando en su pecho. Al día siguiente, visitó a su padre en el hospital. Aunque su padre estaba en condición estable, aún necesitaba cuidados constantes. Emiliano se sentó junto a la cama del hospital, comenzando a contarle sobre Liora y su hija, los detalles del día en que su padre se sintió mal y cómo fue ella quien llamó al médico y al final salvó la vida de Leandro. Además, le habló sobre lo difícil que había sido la vida de Liora, cómo había tenido que luchar con todas sus fuerzas solo para sobrevivir. Leandro escuchaba atentamente, su rostro mostrando una mezcla de emoción y orgullo. «Hiciste algo muy bueno, hijo. Liora parece ser una mujer increíble, valiente», dijo con voz débil pero llena de orgullo. Emiliano asintió, tocado por las palabras de su padre. «Es bueno ver que has crecido para ser un hombre de buen corazón. Agradezco a Dios por no haberme abandonado cuando pedí fuerzas para criarte solo». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, cada uno perdido en sus pensamientos. Luego, Leandro, mirando pensativo, habló de nuevo. «¿No crees que sería mejor traer a Liora y a la bebé a vivir más cerca de nosotros? Podrían quedarse en nuestra casa. Me gustaría tener más vida a mi alrededor, y tú no tendrías que viajar tanto para verlas». Emiliano reflexionó profundamente sobre la sugerencia. La idea de traer a Liora y su hija cerca de él le parecía acogedora, y la posibilidad de que su padre tuviera más compañía en casa le dio una sensación de paz. «Es una buena idea, papá. Hablaré con Liora sobre eso. Creo que la presencia de ellas traería más alegría a nuestra casa». Leandro sonrió, emocionado con la posibilidad. «Sería maravilloso tener una niña en casa. Siempre está tan silencioso cuando estás trabajando». Con esa nueva idea en mente, Emiliano se despidió de su padre, prometiendo pensar seriamente en la propuesta y discutirla con Liora. Salió del hospital sintiéndose esperanzado, contemplando las posibilidades que el futuro podía traerles a todos. Después de un día agotador, con su mente y cuerpo al límite por el trabajo en su gran proyecto, Emiliano no podía dejar de pensar en Liora y su hija. Sabía que había tomado una decisión importante, pero su corazón seguía inquieto, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Condujo hasta la casa donde ambas se hospedaban, con el propósito de hacerles una propuesta que podría cambiarles la vida. Cuando llegó, vio a Liora ocupada en la sala, organizando algunas cosas mientras su hija jugaba con una muñeca en el suelo, tan tranquila, ajena al mundo. La escena que encontró lo tocó profundamente. Era una madre dedicada, luchando por ofrecer lo mejor a su pequeña. «Liora, tengo algo importante que discutir contigo», comenzó Emiliano, acercándose y sentándose a su lado. El peso de lo que iba a decirle se reflejaba en su rostro, aunque su voz trataba de sonar serena. Liora lo miró, sorprendida por la seriedad de su tono. «¿Qué sucede, Emiliano?», preguntó con la curiosidad y la preocupación mezcladas. Emiliano suspiró profundamente, reuniendo sus pensamientos antes de hablar. «Mi casa es grande, y desde que mi padre se enfermó, ha estado muy silenciosa. A él le gusta leer, y sé que a ti también te apasiona.
Pensé que si aceptas, podríamos compartir algo de ese tiempo juntos. Mi padre se sentiría menos solo, y tú podrías tener un espacio seguro para ti y tu hija. Además, podría ayudarte con tus estudios si lo deseas, como un apoyo para ti. Liora parecía completamente sorprendida por la propuesta. Sus ojos se agrandaron, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres decir vivir en tu casa, yo y mi hija? Sí, afirmó Emiliano con firmeza, su voz llena de una calidez que no podía disimular. Sería maravilloso tenerlas a ambas aquí. Creo que mi padre se beneficiaría mucho de su compañía y ustedes también tendrían un hogar donde sentirse seguras. Además, tendrías acceso a todos los libros que desees. Liora permaneció en silencio, con el corazón acelerado, claramente reflexionando sobre la oferta. Después de unos momentos, se giró hacia él, los ojos brillando con gratitud, aunque aún algo incrédula. Eso sería increíble, Emiliano. No sé cómo agradecerte. Sería una ayuda inmensa para mí y para mi hija, y poder estudiar más. Eso es algo que siempre he soñado. Emiliano sonrió aliviado, su rostro reflejando la felicidad de ver la respuesta de Liora, esa sonrisa de esperanza y alivio que finalmente llegaba a su vida. Entonces está decidido, hagámoslo. Creo que será lo mejor para todos. Con una sonrisa llena de gratitud, Liora aceptó la propuesta, su corazón rebosante de emoción. Corrió a reunir las pocas cosas que tenía, no solo con la esperanza de un nuevo comienzo, sino con la sensación de que ahora había una oportunidad real para su hija, una oportunidad que antes parecía lejana. Cuando finalmente llegaron a la casa de Emiliano, Liora no pudo evitar admirar la belleza y amplitud del lugar. «Vaya, Emiliano, tu casa es increíble. Realmente eres un arquitecto talentoso», exclamó, mirando a su alrededor con asombro, su voz llena de admiración y agradecimiento. Emiliano sonrió modestamente. «Gracias, Liora. Mi único deseo es que tanto tú como tu hija se sientan cómodas aquí». En los días siguientes, Liora comenzó a encontrar su lugar en la casa de Emiliano, cuidando de Leandro con una mezcla de respeto profundo y cariño. Cada día se sentía más conectada con ellos, tanto como con Leandro, quien cada vez la recibía con más calidez. Un día, Leandro tomó un libro antiguo de su estante y dijo con una sonrisa: «Este era uno de mis favoritos cuando era joven, creo que te gustará». Liora lo tomó, hojeando las páginas amarillentas con cuidado, y dijo: «Parece fascinante. Gracias por compartirlo conmigo, señor Leandro». Poco a poco, comenzó a formar una conexión especial con Leandro. Él comenzó a confiar en ella y a disfrutar de su compañía, dándose cuenta de la dedicación y el amor con los que cuidaba de él. Fue entonces cuando Emiliano decidió prescindir de la cuidadora de su padre, sabiendo que Liora podía ofrecerle mucho más que solo asistencia. Lo hacía con cariño y sobre todo con respeto. «Me gusta mucho cuidar de tu padre, Emiliano. Ha sido tan amable conmigo y con mi hija, es lo menos que puedo hacer», le decía Liora con una sonrisa tranquila. Emiliano la miraba con aprecio, sintiendo una profunda gratitud. «Ya eres parte de la familia, Liora. Mi padre y yo estamos muy agradecidos por tenerte aquí». A medida que Liora se establecía más en la casa, Emiliano también comenzó a pensar en su futuro, en darle una oportunidad real para que fuera independiente. Un día, mientras charlaban en la cocina, Emiliano le ofreció algo más. «Liora, he estado pensando», dijo con suavidad. «Quiero pagarte un salario. Lo que has hecho por mi padre y por mí lo valoro profundamente.
Creo que es importante que tengas tus propios ingresos, que no tengas que depender de nadie. Liora se sorprendió mucho. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar aquellas palabras. Emiliano, eso no es necesario. Ya me has dado tanto. Me estás proporcionando un hogar y todo lo que mi hija y yo necesitamos. Sé que lo que te ofrezco no es solo dinero, respondió Emiliano con una mirada sincera, pero quiero que puedas tener independencia, que puedas comprar lo que necesites sin tener que pedir. Liora sintió un nudo en la garganta. Gracias, Emiliano. Esto significa más de lo que puedas imaginar. Hace años que no me siento tan valorada. No sé qué habría hecho sin ti. Por primera vez en mucho tiempo, Liora pudo sentir lo que era la autonomía, la libertad de poder decidir por ella misma y por su hija, sin temor ni vergüenza. Ahora, no solo tenía un hogar, sino que también tenía la oportunidad de construir una vida mejor para ambas, gracias a la bondad de Emiliano. Esta nueva libertad trajo un brillo a los ojos de Liora y se sintió más confiada y segura. La amabilidad y el respeto de Emiliano no solo le proporcionaron un hogar seguro, sino también la oportunidad de reconstruir su vida con dignidad e independencia. Con el tiempo, la relación entre Emiliano y Liora se volvió más íntima y afectuosa. Emiliano disfrutaba pasar tiempo con Sofía, la hija de Liora, y a menudo salían juntos a pasear. Durante esos momentos, Emiliano compartía su pasión por la arquitectura con Liora, y ella mostraba un interés genuino, absorbiendo cada palabra como si fuera una nueva lección de vida. Liora también se dedicaba a la lectura de los libros que Emiliano le recomendaba, profundizando aún más su conexión. El cariño que compartían comenzó a transformarse en algo más profundo. Liora, en su corazón, ya se sentía enamorada de Emiliano, pero guardaba sus sentimientos para sí, insegura de cómo proceder. Un día, Emiliano se encontró conversando con su padre sobre sus sentimientos. Sentados en el porche, observando el atardecer, Emiliano confesó: «Papá, creo que estoy enamorado de Liora. Es la primera vez en años que me siento así, pero no sé cómo actuar». El padre de Emiliano, con una sonrisa comprensiva, lo miró y dijo: «Hijo, la vida es demasiado corta para las dudas. Si te sientes así por Liora, debes decírselo. Te mereces ser feliz». Emiliano reflexionó sobre las palabras de su padre. ¿Crees realmente? ¿Y si ella no siente lo mismo? Nunca lo sabrás si no lo intentas, y por lo que veo, la forma en que ella te mira dice mucho, animó el padre. Inspirado por el consejo de su padre, Emiliano decidió que hablaría con Liora. Quería expresar sus sentimientos y descubrir si el afecto que sentía era correspondido. Con una mezcla de nerviosismo y esperanza, planeó cómo abordaría el asunto con Liora, deseando, más que nada, que ella compartiera sus sentimientos. Esa noche, después de acostar a Sofía, Liora se sentó en la sala leyendo cuando Emiliano se acercó. Se sentó a su lado, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. El cómodo silencio fue interrumpido por su voz suave pero vacilante. «Liora, ¿puedo hablar contigo sobre algo importante?», comenzó Emiliano, mirándola a los ojos. Liora dejó el libro a un lado y se volvió hacia él con una expresión de atención en su rostro. «Por supuesto, Emiliano. ¿Qué sucede?». Emiliano tomó aire buscando coraje. «Yo, en estos últimos tiempos, he sentido algo más por ti, más que amistad. Has traído una nueva luz a mi vida y a esta casa. Me preocupo por ti y por Sofía más de lo que imaginé que me preocuparía». Liora sintió su corazón acelerar, sorprendida y emocionada por sus palabras. «Emiliano,
Yo también siento algo por ti. Has sido increíble con nosotras, respondió ella con la voz temblorosa. Emiliano tomó su mano. Liora, quiero estar aquí para ustedes, no solo como amigo, sino como alguien que realmente se preocupa. Me encantaría ser parte de la vida de Sofía, cuidar de ella como si fuera mi propia hija. Liora sintió lágrimas formándose en sus ojos, conmovida por la sinceridad de Emiliano. Eso significa mucho para mí. Sofía y yo ya te vemos como parte de nuestra familia. Desde aquella noche, la relación entre Emiliano y Liora floreció. A medida que Liora comenzó a asistir a eventos sociales y profesionales con Emiliano, las reacciones de la gente eran variadas. Había comentarios maliciosos circulando, algunos refiriéndose a Liora despectivamente como la mendiga que Emiliano acogió. En varios lugares, las personas los miraban con desdén, murmurando entre sí. Sin embargo, Emiliano permanecía indiferente a esos juicios, siempre al lado de Liora, quien se sentía cada vez más confiada y segura con él. En uno de esos eventos, un elegante cóctel en una galería de arte, la señora Carlota, una figura conocida en el círculo social de Emiliano, se acercó a la pareja. Con una sonrisa educada, los saludó. Emiliano, Liora, es un placer verlos aquí. He oído hablar de su relación y quiero felicitarlos, dijo, manteniendo una postura cordial. Liora agradeció, algo tensa bajo la mirada atenta de Carlota. Había algo en la forma en que Carlota observaba a Liora que la hacía sentirse incómoda, como si estuviera siendo analizada minuciosamente. A pesar de la tensión que se palpaba en el aire, Liora mantuvo la compostura, intentando ocultar la incomodidad que sentía bajo esa mirada penetrante. Carlota continuó, sin apartar los ojos de Liora, su expresión una mezcla de curiosidad y juicio velado. Siempre es una agradable sorpresa ver caras nuevas en nuestros eventos, Liora. Tienes un aire muy único, comentó Carlota, sus palabras cargadas de una calidez que no llegaba a tocar su mirada. Gracias, señora Carlota, respondió Liora, manteniendo su tono educado y distante, mientras se esforzaba por mantener la calma. Antes de que olvide, me gustaría invitarlos a una cena en mi casa la próxima semana. Será un placer recibirlos, dijo Carlota mirando a ambos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Emiliano dudó por un momento, sintiendo una obligación moral de aceptar la invitación, aunque no estuviera particularmente entusiasmado con la idea. Miró brevemente a Liora, buscando su opinión en silencio antes de dar su respuesta. Será un placer, señora Carlota, respondió finalmente, su voz suave pero firme. Aceptamos la invitación, añadió Emiliano, ofreciéndole una sonrisa educada, aunque sus ojos mostraban cierta aprensión. Carlota pareció satisfecha con la respuesta y asintió, una expresión de satisfacción asomándose en su rostro. Estoy ansiosa por recibirlos. Estoy segura de que será una noche encantadora, dijo antes de alejarse, dejándolos a Emiliano y Liora solos nuevamente. Tan pronto como Carlota se fue, Emiliano miró a Liora, su rostro reflejando una ligera preocupación. Lo siento, pensé que deberíamos aceptar. Espero que esté bien para ti, comentó él, sintiéndose algo culpable. Liora asintió, intentando esconder sus propios temores. Está bien, Emiliano. Creo que será una experiencia interesante, respondió, tratando de sonar optimista a pesar de la incertidumbre que sentía en su interior. Juntos continuaron disfrutando del evento, pero la cena en casa de Carlota permaneció en sus mentes, una mezcla de curiosidad y cautela creciendo con cada momento que pasaba. Llegó finalmente el día de la cena en casa de Carlota,
y Emiliano y Liora se prepararon para la ocasión. Al llegar, quedaron impresionados por la belleza y grandiosidad de la casa. Cada rincón mostraba el estilo refinado de Carlota, una arquitecta de renombre. La decoración estaba cuidadosamente planificada, una fusión armoniosa de arte moderno y clásico, aunque había algo en la atmósfera que resultaba frío. Al entrar, Carlota los recibió calurosamente, pero algo en su sonrisa no parecía del todo genuino. Los invitó a sentarse mientras los observaba con atención. Liora, mientras admiraba el interior, no pudo evitar notar la sensación de vacío que se sentía en el lugar. A pesar de la belleza de la mansión, el ambiente carecía de la calidez de un hogar. Carlota vivía sola en esa enorme casa y el espacio no parecía reflejar la vida de alguien que estuviera rodeado de amor o alegría. «Qué casa tan hermosa, señora Carlota», comentó Liora tratando de no mostrar su percepción sobre la atmósfera del lugar. «Gracias, Liora. Me dediqué mucho a cada detalle», respondió Carlota con una sonrisa de orgullo. A medida que la velada avanzaba, Carlota comenzó a hablar de su vida personal, revelando fragmentos de un pasado doloroso. Mencionó cómo la vida había sido injusta con ella en su juventud, pero la razón detrás de esta confesión parecía eludir a Emiliano y Liora, dejándolos confusos sobre el propósito de sus palabras. Sintiendo que había algo más detrás de lo que Carlota decía, Emiliano le pidió que fuera más clara. «Señora Carlota, disculpe, pero estoy un poco confundido. ¿Podría explicarnos por qué nos invitó a cenar esta noche?» Carlota suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor. Se levantó y tomó un álbum de fotos de una mesa cercana. Al regresar, lo abrió y les mostró una foto de ella misma de muchos años atrás, visiblemente embarazada. Emiliano y Liora miraron la foto, sin entender del todo lo que significaba. «¿Dónde está el niño?», preguntó Emiliano, intentando conectar los puntos. Carlota, con lágrimas en los ojos, miró directamente a Liora. «El niño. Está aquí. Eres tú, Liora». Ambos se quedaron en shock ante la revelación. Liora miró la foto y luego a Carlota, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. «¿Yo? ¿Soy tu hija?», preguntó Liora con la voz temblorosa, llena de emoción y confusión. La revelación de que Liora era la hija de Carlota cayó como una bomba en la mesa, dejando a todos completamente atónitos. Emiliano, confundido y aún incrédulo, intentó comprender lo que acababa de suceder. «Eso parece imposible, Carlota. Liora nunca conoció a su madre. ¿Cómo puedes estar tan segura de que ella es tu hija?». Liora, luchando por procesar la magnitud de la revelación, miraba alternativamente a Emiliano y a Carlota, incapaz de formular palabras. La idea de que la mujer sentada frente a Liora pudiera ser su madre era algo completamente inimaginable, un concepto tan lejano a su realidad que sus pensamientos no sabían cómo procesarlo. Carlota, con los ojos llenos de una emoción contenida que finalmente comenzaba a desbordarse, comenzó a contar su historia. Cuando era joven conocí al padre de Liora. Era un hombre aparentemente bueno, aunque luchaba con el alcohol. Estuvimos juntos y quedé embarazada, pero después de que Liora naciera, él cambió. Se volvió agresivo y el día que salimos del hospital, se la llevó. Desapareció sin dejar rastro. Dijo Carlota en un susurro, sus palabras cargadas de una tristeza profunda. Todos en la mesa permanecían en silencio, con el peso de la revelación calando en el aire. Carlota continuó, la voz quebrada. «Intenté todo para encontrarte. Contraté investigadores, gasté fortunas,
pero fue como si te hubieras evaporado. No había rastro, ninguna pista que me llevara hasta ti. Liora, sentada en silencio, absorbía cada palabra, pero la mezcla de emociones en su pecho la mantenía atrapada entre la ira por la ausencia de su madre y la comprensión del dolor y la desesperación que Carlota había vivido. Entonces, ¿el hombre que me crió me robó de ti?, preguntó Liora con la voz temblorosa, la magnitud de esa revelación golpeando su alma. Carlota dejó escapar un suspiro ahogado, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Sí, Liora. Él me quitó el mayor tesoro de mi vida y pasé todos estos años buscándote. La tensión de la conversación era palpable y Liora, todavía atónita por todo lo que estaba descubriendo, miró fijamente a Carlota y preguntó con una mezcla de incredulidad y necesidad de entender: ¿cómo puedes estar tan segura de que soy tu hija? ¿Por qué recién ahora? Carlota respiró hondo, con una expresión que era una mezcla de alivio y dolor. Cuando te vi por primera vez en el evento con Emiliano, algo dentro de mí se agitó. Fue como una corazonada, algo que no pude ignorar. Tienes una marca en la mano, exactamente igual a la mía. Ese era el último signo físico que recordaba de ti. Carlota continuó, su voz ahogada por la emoción, mientras sus manos temblaban al recordar aquellos momentos perdidos. Después de aquel día, pedí a un investigador con quien he trabajado durante años que averiguara todo sobre ti. Las piezas comenzaron a encajar. Finalmente, él encontró a tu padre. Estaba borracho, tirado en una calle. Una sombra del hombre que conocí. El investigador se acercó a él, ofreciéndole más bebidas, y en ese momento logró que tu padre hablara. Fue entonces cuando él confesó todo, contando la verdad sobre cómo te había llevado de mí. Carlota se detuvo un momento, mirando a Liora con ojos llenos de lágrimas. El hecho de que nunca te inscribieron, de él no trabajar oficialmente para no ser encontrado. Estaba completamente fuera de sí, viviendo escondido, tratando de borrar cualquier rastro que pudiera llevarme hasta ti. Liora escuchaba en silencio, cada palabra atravesando su ser. Era como si un velo se levantara lentamente, revelando verdades ocultas que nunca imaginó posibles. Vivió una vida de escondite, con miedo a ser encontrado, y me mantuvo en esa sombra con él, dijo Liora, ahora comprendiendo la magnitud del sufrimiento de Carlota. Emiliano, mirando alternativamente a Liora y a Carlota, expresó su sorpresa. Es una historia increíble, difícil de creer todo esto. Liora, con la voz ahogada por la emoción, finalmente habló. Nunca imaginé que algo así pudiera estar sucediendo en mi vida. Es mucho para absorber. Carlota, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Lo sé, querida. Es un shock para todos nosotros. Y luego, con un suspiro profundo, agregó: a pesar de todo lo que él hizo, pedí que llevaran a tu padre a un hogar de apoyo. Allí fue diagnosticado con esquizofrenia. Pasará el resto de su vida allí. Emiliano, tratando de comprender la complejidad de la situación, preguntó con asombro: ¿hiciste eso incluso después de todo lo que él te hizo a ti y a Liora? Carlota suspiró profundamente y respondió: sí, a pesar de todo, es un ser humano enfermo. Merece compasión. Pasé años con mucha rabia hacia él, pero hoy, viendo a mi hija aquí frente a mí, la felicidad que siento no cabe en mí. No puedo pensar en nada malo de aquí en adelante. Liora miró a Carlota, un sentimiento de gratitud mezclado con confusión en su corazón. Gracias por eso, Carlota. Aún estoy tratando de entender todo,
pero agradezco que hayas cuidado de él. A pesar de todo lo que me hizo, aún es mi padre. Tras estas revelaciones y encuentros emocionantes, la vida de Liora cambió radicalmente. Los vínculos perdidos se comenzaron a restablecer y la historia de su vida, por fin, encontró un nuevo significado. Comenzó a visitar la casa de Carlota regularmente y ambas se esforzaron por reconstruir la relación que habían perdido. Durante una de sus visitas frecuentes, Liora sentía la alegría de un nuevo comienzo, un inicio que no había esperado, pero que ahora abrazaba con toda su alma. En una tarde tranquila, mientras conversaban en la terraza de la amplia casa de Carlota, la conversación tomó un giro inesperadamente lleno de emoción. «Siempre tuviste interés en estudiar más, ¿verdad, Liora?», preguntó Carlota sirviendo un té mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Liora, con un brillo de esperanza en los ojos, respondió con una sonrisa tímida, como si aún no creyera que tal cosa fuera posible. «Sí, siempre soñé con estudiar arquitectura, pero nunca tuve la oportunidad». Carlota sonrió con ternura, sus ojos llenos de afecto por la joven frente a ella. «Entonces, creo que es hora de hacer realidad ese sueño. Quiero que te inscribas en la mejor escuela de arquitectura del país. Me encargaré de todo». Liora se quedó sin palabras por un momento, el nudo en su garganta dificultando su respiración. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Harías eso por mí?». «Yo no sé cómo agradecerte», dijo, las lágrimas de gratitud formándose en sus ojos. Carlota extendió la mano sobre la mesa y la tomó suavemente, como si estuviera sellando un compromiso que ambos sabían era más grande que cualquier gesto material. «Después de todo lo que perdimos, es lo mínimo que puedo hacer. Y hay más», continuó Carlota, su voz suavizada por la emoción. «Estoy construyendo una habitación para Sofía aquí en casa. Quiero seguir cada momento de su crecimiento, algo que lamentablemente perdí contigo». Liora, ahora llorando abiertamente, sentía una mezcla de felicidad y alivio. El amor de Carlota la envolvía de una manera que nunca pensó que experimentaría. «Eso significa tanto para mí, Carlota. Sofía estará encantada de tener una abuela como tú». En uno de esos cálidos encuentros, mientras Sofía jugaba felizmente en el jardín, Carlota confió a Liora uno de sus sueños más profundos. «Mi mayor sueño, después de encontrarte, sería ser llamada madre por ti. Pero entiendo que todo esto es muy reciente y respeto tu tiempo. Haré todo lo posible para merecer ese título». Liora, conmovida por las palabras de Carlota, le respondió con una sinceridad que le nacía del alma. «Ya estás haciendo tanto, Carlota. Aprecio cada gesto tuyo y estoy segura de que seremos cada vez más cercanas». Con el paso del tiempo, la relación entre ellas se fortaleció de una manera natural, como un lazo que nunca se había roto, solo que ahora se estaba reconstruyendo con una base más sólida. Liora visitaba regularmente la casa de Carlota, donde Sofía disfrutaba plenamente de la compañía de su padre y abuela. El sonido de su risa llenaba el aire, y la atmósfera, que antes había estado vacía de calidez, ahora estaba repleta de amor, creando una familia que Carlota y Liora habían soñado por años. Pasaron algunos años, y Liora, al final de su curso de arquitectura, se preparaba para el gran día de su graduación. Liora, quien había enfrentado tantos desafíos y superado innumerables adversidades, estaba a punto de celebrar un hito significativo en su vida. La ceremonia de graduación estaba llena de profesores, amigos y familiares, todos reunidos para celebrar su éxito. Mientras caminaba por el pasillo hacia el escenario, Liora sentía una mezcla de orgullo y gratitud, pero lo que más deseaba en ese momento
era ver a 3 personas especiales en la audiencia. Su esposo, que siempre había estado a su lado, su suegro, quien se había convertido en una figura paterna constante en su vida, y por supuesto, Carlota, su mayor impulsora en la arquitectura, la mujer que había hecho posible su sueño. Subiendo al escenario, Liora miró a la audiencia y comenzó su discurso con la voz llena de emoción. Hoy estoy aquí, no solo por mis esfuerzos, sino también gracias al apoyo invaluable de personas muy especiales, dijo, con una tremenda carga emocional que no podía ocultar. Continuó, mirando primero a su esposo y a su suegro, y luego sus ojos se encontraron con Carlota. Hizo una pausa, con el corazón lleno de gratitud, y luego dijo con firmeza: y por supuesto, mi querida madre, Carlota. Mamá, me diste más que la oportunidad de estudiar. Me diste un hogar, amor y la familia que siempre deseé. Las palabras de Liora resonaron profundamente en todos los presentes, pero especialmente en Carlota, quien no pudo contener las lágrimas. Se cubrió la cara con las manos, incapaz de frenar la avalancha de emoción al escuchar la palabra «mamá» de Liora. Cuando Liora terminó su discurso, Carlota estaba visiblemente emocionada, las lágrimas corriendo por su rostro. Las palabras de Liora llamando a Carlota «mamá» tocaron su corazón de una manera que nunca había experimentado antes. Sintió una ola de amor, gratitud y un profundo sentido de realización. Los años de búsqueda, el dolor de la separación y la incertidumbre finalmente se desvanecieron, dando paso a un momento de pura alegría y conexión. Tan pronto como terminó la ceremonia, Carlota se acercó a Liora y las dos se abrazaron fuertemente. Ese abrazo selló años de distancia y solidificó su relación para siempre. «Mi hija», susurró Carlota mientras su voz temblaba. «Me has completado de una manera que nunca imaginé posible». Liora, abrazando a Carlota, respondió con lágrimas en los ojos: «Mamá, me mostraste el verdadero significado de familia y amor. Estoy tan agradecida por todo». Salieron de la ceremonia de graduación tomadas de la mano, sintiéndose renovadas y llenas de esperanza para el futuro. Ambas sabían que a partir de ese momento, sus vidas serían inmensamente más felices. Su historia era un testimonio de que el amor maternal supera todas las barreras y que una madre nunca se da por vencida con su hijo, sin importar los obstáculos que la vida ponga en su camino. Después de años de separación, Liora y Carlota finalmente se reunieron, construyendo juntas el futuro que siempre soñaron. A través de sacrificios y perdón, encontraron la felicidad en una relación que parecía perdida. Juntas, caminaron hacia un nuevo comienzo, con amor y esperanza renovada. Si te ha conmovido esta historia, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles cada día. No te pierdas la siguiente historia que aparecerá en tu pantalla. Gracias por tu apoyo y hasta pronto. La historia es un conmovedor relato sobre el amor incondicional, el sacrificio y la familia, centrado en los personajes de Liora, Carlota y Emiliano. Emiliano, con su generosidad y bondad, juega un papel fundamental en la transformación de la vida de Liora y su hija Sofía, ofreciéndoles no solo un hogar, sino también la oportunidad de reconstruir sus vidas. La relación entre Liora y Carlota se restablece de manera emotiva, mostrando el poder del perdón y la conexión familiar. La historia resalta cómo la empatía y la bondad pueden cambiar vidas y sanar heridas profundas. Si te ha conmovido esta historia, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles cada día. No te pierdas la siguiente historia que aparecerá en tu pantalla.
Gracias por tu apoyo y hasta pronto.